Otra de vuelta. La entrevista. Bueno, hoy es 12 de octubre, Día de las Resistencias Indígenas, un día para denunciar la invasión, el colonialismo, el genocidio que se nos enseñó a la mayoría de nosotras y nosotros en la escuela como descubrimiento. Para hablar al respecto, agradezco muchísimo la comunicación del doctor Federico Navarrete, escritor e historiador. Bienvenido, doctor, y gracias por su tiempo. Hola, buenas noches desde aquí, desde Inglaterra. Es un gusto estar enlazado contigo allá Pues en doble, México. gracias. Al contrario, buenas noches para usted, tardes desde acá, desde nuestro auditorio en la Ciudad de México. Doctor, pues hoy escuchamos Día de la Hispanidad, de la raza, ¿no? Cuando éramos niñas y niños, Día del Descubrimiento de América. Ha sido un proceso de descolonización mental llegar hasta Día de las Resistencias Indígenas para muchas de nosotras y muchos de nosotros, ¿no? Confrontar la idea del mestizaje que se impuso tan fuertemente, toda la desindigenización. Quisiera que usted nos cuente con todo el expertise, libros y demás que tiene, la importancia de sí confrontar este discurso oficial que nos ha hecho tanto daño, pero específicamente a ciertos sectores de nuestra sociedad. Bueno, creo que justamente la nota que acabas de transmitir en tu programa nos habla de lo profunda que es la disputa social sobre esta fecha y sobre los personajes de esta fecha, ¿no? Recordarán que la estatua de Colón fue retirada del lugar que ocupaba en el Paseo de la Reforma justamente hace 2 años para prevenir una manifestación del 12 de octubre que había prometido derribarla y que desde entonces pues hay una disputa sobre qué espacio, quién debe ocupar ese espacio, ¿no? Y creo que algo parecido sucede con la fecha. Creo que queda claro, la fecha del 12 de octubre, queda claro que la intención española que se sigue manteniendo hoy de llamar esta fecha descubrimiento de América o como la llaman recientemente Día de la Hispanidad, es la insistencia en mantener una narración en que lo que importa es pues la acción supuestamente benéfica de los conquistadores que supuestamente vinieron a enseñar una cultura, una religión y un idioma a pueblos que consideraban salvajes y lo que se enfatiza es la supremacía de esa cultura hispana que se supone que es universal, lo cual por otro lado no es nada cierto, que de esta cultura hispana universal en las culturas americanas del presente. Hay desde luego mucha gente en el presente que defiende esta perspectiva, ¿no? En España misma, pues los grupos nacionalistas y de extrema derecha están haciendo de la defensa de esta herencia imperial española un elemento central de su orgullo y de su identidad. Y en México hay muchas historiadoras y muchos historiadores y muchas personas que siguen defendiendo esta visión hispánica, ¿no? Y que les gustaría que el día 12 de octubre fuera la conmemoración del descubrimiento o de la hispanidad. Por otro lado, ya desde hace muchos años, desde 1992 sobre todo, es decir, desde el quinto centenario de la llegada de Colón a América, surgió la respuesta indígena a esta visión autocelebratoria de los españoles y de las élites criollas en América, y esa respuesta lo que enfatizaba es justamente este tema de la resistencia indígena alrededor de la idea de los 500 años, que ahora serían 530 años, se siguen acumulando, de resistencia. Y lo que enfatizaban, que me parece que es fundamental de esta fecha, es que los procesos que se iniciaron en 1492, el genocidio del que hablabas, la colonización violenta, la destrucción cultural, la imposición de formas de vida y de formas de lenguaje, la intolerancia religiosa, todos esos fenómenos que son el lado pues, más negativo de la colonización española y que son innegables, son un hecho histórico que solo los españoles, ciertos españoles pretenden negar a estas alturas, y desde una postura puramente ideológica, estos procesos de genocidio y de destrucción cultural siguen sucediendo el día de hoy. Y entonces lo que la resistencia indígena busca enfatizar es esta continuidad de pasado y presente, ¿no? Y la necesidad de luchar hoy para criticar lo que se hizo hace 500 años, pero sobre todo para combatir lo que se está haciendo hoy, 5 siglos después, lo que sigue sucediendo hoy. Me parece que la idea de la fecha, llamar la fecha Día de la Resistencia Indígena, es valiosa porque apunta a esa continuidad y a esa realidad de la reivindicación indígena. Pero por otro lado, pues como sucede muchas veces con estos gestos, pues en sí mismo el gesto es bueno, pero no es suficiente, no resuelve el problema el simple gesto, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, y pues no, gracias por la invitación y le agradezco, pero el día de hoy estoy hablando yo, que soy un historiador mestizo de la Ciudad de México,
y no está hablando en este espacio una intelectual o un intelectual indígena, que a lo mejor sería más idóneo para hablar de este tema el día de hoy. Creo que, por ejemplo, ese es un trabajo que nos toca hacer en este camino de descolonización que mencionabas, Luisa. Creo que a los medios y a las académicas y académicos nos toca hacer el camino de incorporar otros interlocutores a nuestro diálogo. Y por otro lado, creo que también es importante entender que la lucha, un poquito, es curioso cómo ahora eh, la disputa que hay ahorita alrededor de la glorieta parece contraponer a los grupos feministas y a los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, que tienen una causa cuya justicia nadie podría negar y cuya urgencia nadie podría disminuir, contra a unos grupos indígenas, en este caso los Tenec de la Huasteca, que reivindican el orgullo de tener una obra cultural suya, La Mujer de Amajac, colocada en ese lugar. Y esa ocupación, esa rivalidad entre los grupos me parece artificial. Me parece que es artificial porque resulta que se están disputando un solo lugar, la glorieta que antes era de Colón, en un paseo que está lleno de lugares, ¿no? Y no estoy diciendo quién se deba ir o quién se deba quedar ahí. El punto es que pareciera que todavía en nuestra idea de inclusión es abrir un espacio limitado a grupos que normalmente no han sido incluidos. Pueden ser las mujeres o pueden ser los indígenas, y como esos espacios de inclusión son tan limitados, luego resulta que esos grupos tienen que competir entre sí. Y bueno, pues si ya estamos centrados en esta dinámica de apertura, pues que se abran más glorietas y que hagamos una discusión sobre cómo reemplazar algunas de las otras estatuas que están en reforma. Digo, no sobran espacios, de hecho, ¿no? Porque, sí. No, pues, doctor. No sobran porque todos están ocupados, pero lo terrible es que esta apertura que hubo para quitar a Colón, lo que ha resultado es que ahora hay una competencia entre dos grupos que tienen, a mi juicio, el mismo derecho a ocupar esos espacios. Y bueno, pues abramos más espacios para los diferentes grupos, así como estaría muy bien abrir más espacios en los medios para que hablen directamente las personas indígenas de estos temas y no, como suele suceder, las y los académicos que estudiamos estos temas, ¿no? Sin duda, no, tiene usted toda la razón y le agradezco el señalamiento. De hecho, tendría que haber de ambos lados de la pantalla personas indígenas, ¿no? También conduciendo programas, puesto que justo hay sesgos, ¿no?, de contexto que nos impiden ver muchas cosas como la que nos expone. Doctor, no nos alcanzaría el programa entero, pero le agradezco mucho esta primera conversación. Ojalá que sea la primera de muchas. ¿Dónde le leemos, dónde le seguimos o qué cuentas, grupos de académicos y académicas nos recomienda? Bueno, pues yo tengo mi cuenta en Twitter de @Fede Navarrete y en ella pues posteo cosas, no regularmente, pero de vez en cuando. Y bueno, yo soy miembro orgulloso del colectivo Poder Prieto. Y ahí el Poder Prieto tiene una estrategia de comunicación que está en todos los medios, que se puede encontrar en Instagram, en Twitter, que se puede en YouTube, que se puede encontrar crecientemente en los medios masivos más establecidos, y que creo que estamos planteando estos temas de combate al racismo y de pensamiento descolonial de manera colectiva. Pues déjeme sumar la de Racismo MX. El querido Pepe también viene por acá seguido, pero bueno, entre más voces nos recomienden mejor. Muchas gracias, doctor. Buena noche para usted y ojalá nos veamos pronto. Claro que sí, con todo gusto. Un gusto saludarte. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Vámonos ahora al sureste. Por allá en Chiapas les reportábamos, hay un cuarto caso